solamente por la vía judicial, las sociedades deberían o propenderían a que el Estado les otorgara una vertiente paralela, una opción distinta al proceso judicial. Y es que esto se debe al descrédito, a la desconfianza, acaso a la corrupción, si se quiere, que han tenido que evidenciar en la esperada justicia tradicional, no solamente el contexto, digamos, del territorio peruano. Vale la pena, en todo caso, decirles de que estas posibilidades, estas alternativas de búsquedas paralelas respecto a la solución de los conflictos únicamente por el mecanismo, digo, la alternativa judicial, también ha sido una preocupación de los países del orbe. Es así, por ejemplo, cuando las investigaciones en Latinoamérica y en Norteamérica, por ejemplo, ¿okay?, permitieron la búsqueda de todo este tipo de opciones. Por ejemplo, es así como inicialmente los llamaron mecanismos alternativos de resolución de conflictos, MAR, o también se les llamó como la resolución alternativa de disputas, llamadas también de RAD, resolución alternativa de disputas, RAD, ¿de acuerdo? En ese discurrir, por ejemplo, de la búsqueda de estas alternativas, ya en la década de los 70, de los años 70, en Norteamérica, y durante los años también 80, por ejemplo, y 70, ¿no?, se buscó el concepto de lo que es la autonomía de la voluntad, es decir, el consenso y la participación ciudadana, ¿okay? Entonces, y esto realmente implicaba la necesidad imperiosa de seguir propendiendo a extender a las sociedades, ¿no es cierto?, dícese modernas y democráticas, de estas opciones distintas a la vía judicial. Es por eso entonces, cuando ya la RAD incluía programas centrales, por ejemplo, en cuanto a procedimientos que no sean necesariamente judiciales, ¿okay? Se pasó entonces a la idea de que en lugar de enfrentamientos y derrotas dentro de un proceso judicial, ¿no es cierto?, vale decir, a través del procedimiento litigioso, ¿cierto?, se buscara modelos de armonía y eficiencia, ¿ok?, que pudiesen no reemplazar necesariamente el proceso judicial, sino que estas no sean la vía única, sino, repito, una disyuntiva, ¿ok? Entonces, este enfoque, por ejemplo, propendía ya un estilo de solución de conflictos menos confrontacional, ¿de acuerdo? Sobre todo interesado en la construcción de la armonía en las sociedades. Claro, es inevitable la presencia, digamos, de conflictos, pero que eso no enervara las relaciones humanas. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que ya se había llegado a un ostracismo en que las probabilidades de solución de conflictos por la vía judicial no solamente generaba ganadores, perdedores, sino que era un procedimiento totalmente dilatorio. Por eso es que todo el mundo expresaba que justicia que no es oportuna no es justicia. Por lo tanto, estuvieron siempre, ¿no?, en la investigación de buscar otorgarle a la sociedad estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es en esa medida, por ejemplo, ¿ok?, que Estados Unidos, siempre los Estados Unidos, chicos,
empezó la sistematización y desarrollo de estos mecanismos alternativos. Esto que surge en Norteamérica se bifurca también, oigan, en diferentes contextos del mundo, europeo, por ejemplo. Ahí tenemos España, Alemania, Francia, ¿ok? También a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica, Colombia, México, Venezuela, también Argentina, Perú, y claro, en las últimas épocas también se insertó como parte de estas bondades de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o resolución de conflictos en el país vecino Chile, ¿de acuerdo? Pero, miren, mientras en Perú realmente, a ver, por la misma, hay veces inercia, por la misma, hay veces pasividad del poder, digamos, legislativo, donde es obvio, se discuten y se aprueban todas las probabilidades de normativas para una mejor acaso o alternativa aspiración a una calidad de vida que esperan los ciudadanos peruanos, bueno, se produjo una dilación innecesaria. Sin embargo, por ejemplo, tenemos que actualmente estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen un avance enorme, un arraigo especial en Norteamérica, en España, y permítanme decirles también, en Francia, ¿ok? Se ventilan ya los conflictos por la vía judicial cuando realmente amerita los requisitos y las circunstancias, pero están propendiendo a resolver sus conflictos por la vía pacífica, vale decir, la alternativa conciliatoria. Y es que hablar de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos no solamente es hablar de la conciliación, sino también es hablar, por ejemplo, de la negociación, es hablar de la mediación, y es hablar de cuarta institución de los Marx denominada arbitraje. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cada una de estas instituciones que son parte de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tienen un arraigo enorme en diferentes países del orbe. Tal es así, por ejemplo, que a nivel de Argentina, en Argentina, estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos no es precisamente la conciliación, o sea, absorbe también la conciliación y lo denominan, por ejemplo, negociación. La negociación en la Argentina es muy, muy arraigado. Así se tiene un concepto de evitar en lo posible concurrir a los procedimientos judiciales. ¿Ok? Por eso es que a nivel de la Argentina está totalmente difundido esta cultura de paz denominada negociación. O sea, repito, en la Argentina no se conoce, digamos, la conciliación como tal, sino lo han denominado, lo han abrazado, si se quiere, en el contexto como negociación. Ellos, en realidad, han avanzado tanto comparativamente con Perú. Otro país latinoamericano donde la conciliación ha prosperado enormemente, y es un país bastante complejo como es México, señores. México realmente ha llegado a modernizar tanto la sociedad, a pesar de los contrastes enormes con la gama de delitos que se tienen en ese país. Oigan, aquellos delitos de bagatela, como los llamamos en Perú, por ejemplo, ¿ok? Hoy son materias, digamos, conciliables, lo que todavía en Perú no, de ninguna manera, ¿cierto? Pero cuanto va evolucionando la sociedad y las sociedades, por ejemplo, ameritan o requieren esas alternativas
que les pueda propender a resolver sus conflictos con mayor, digamos, facilidad, por un lado, menor costo, dos, tercero, en forma oportuna, ¿de acuerdo? Y totalmente económica, que es la conciliación entre sus virtudes, digamos, tan importantes. En México, repito, aquellos delitos de bagatela están ya siendo sujetos de la conciliación. Eso recientemente, por ejemplo, ha sido en plena pandemia, cuando, digamos, el legislativo mexicano otorgó a la sociedad mexicana esta alternativa, inclusive de manejar conciliatoriamente aspectos denominados de delito, lo que en Perú está totalmente prohibido, obviamente. No hemos avanzado todavía por ahí. Países, por ejemplo, como Colombia, tienen mucho avance comparativamente con Perú. De idéntica manera, por ejemplo, lo tiene, aunque está un tanto paralizado, obviamente, por los regímenes, digamos, políticos en Venezuela. ¿Okay? Ahora, Chile, ya les dije recientemente, sin embargo, está avanzando a velocidad Chile. Ahora, siendo así, por ejemplo, ¿cuándo es que, en qué año es que se hace viable la posibilidad de que Perú pueda contar con esta alternativa denominada mecanismo alternativo de resolución de conflictos? Ya en 1997. En 1997, menos mal, bueno, por entonces, congresistas, por ejemplo, de la talla de Antero Flores Arauz, congresistas de mucho arraigo en el manejo del aspecto jurídico, por ejemplo, se encargaron de poder proponer al legislativo, desde esa comisión, por ejemplo, de estudio de este tema, ya un proyecto de ley. Entonces, tuvieron que transcurrir un promedio casi de 2 legislaturas para que pueda, haberse aprobado primigeniamente el marco legal denominada Ley de la Conciliación Extrajudicial número 26872. Entonces, que quede claro que en el Perú está vigente la Ley de la Conciliación Extrajudicial, desde el año 1997. ¿De acuerdo? Entonces, aprobado ya el marco, digamos, legal, para que pueda dosificarse la reglamentación correspondiente y la puesta en práctica, obviamente que ameritó hacer una especie de sondeos en lugares focalizados para que puedan en realidad evaluar cuánto de impacto podía generar la implementación de la conciliación en el territorio peruano, considerando de que siempre se dijo que había demasiada demora, en la extensión de las sentencias. Muchísimos casos en realidad han tenido que emitir las sentencias cuando ya las partes pasaron a la historia. Entonces, como verán, había una frustración, una desazón de que la justicia que no es oportuna no es justicia. ¿Para qué queremos? Ese tipo de, digamos, procesos judiciales si no nos van a resolver en forma oportuna los conflictos. Es por tanto, entonces, cuando se constituyó todo un equipo, una comisión de poder hacer monitoreos en lugares específicos del funcionamiento de la ley 26872. ¿De acuerdo? Y el primer distrito judicial elegido para estos casos fue
el distrito judicial de la región Junín. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, ya aproximadamente en noviembre, a fines de noviembre del año 1997, precisamente se implementa, ¿ok?, el módulo específico de la conciliación. Entonces, al cabo de 6 meses de funcionamiento de ese monitoreo, se tuvo resultados plausibles. Se pudo realmente corroborar de que un porcentaje enorme de procesos judiciales habían sido resueltos en tiempo sumamente rápido, sumamente breve. Y aquel argumento, por ejemplo, de que había demasiada carga procesal en el Poder Judicial, por eso es que no podía avanzarse, digamos, los casos, también fue puesta un poco en reparo. Por lo tanto, este monitoreo de que sí es factible y responde con resultados viables, se hizo a nivel nacional en el distrito judicial Junín. Luego, evaluado el resultado, chicos, es cuando ya a nivel nacional, ¿de acuerdo?, se empieza a también implementar, por ejemplo, primero ha sido en Huaura, en Huacho, Norte Chico, ¿no es cierto? Luego se implementó en el Callao, en Lima Centro, y poco a poco esto ya se tradujo en la necesidad de que se torne en obligatorio la implementación de las alternativas de la solución de conflictos por la modalidad privada en los diferentes contextos del territorio peruano. Por eso que estos procesos, digamos, de implementación de obligatoriedad, que a la fecha está en boga, ha ido paulatinamente. Desde 1997 a la fecha se ha coberturado un porcentaje enorme a nivel de las regiones, a nivel inclusive de provincias, a nivel de muchos distritos, de tal forma que hoy por hoy seguimos en avance. Claro que hubo una especie de paralización por todo este periodo de la pandemia. Entonces, probablemente en cuanto esto se supere las jurisdicciones geográficas del territorio peruano, donde todavía esté pendiente las probabilidades de que las sociedades puedan contar con la solución de sus conflictos a través de los MARCs, estoy segura que también seguramente implementará y continuará en arraigo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿cómo verán estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? ¿Okay? No solamente, repito, ¿okay?, son una poderosa opción pacífica, sino, sobre todo, por ejemplo, ok, no es que tengan que, digamos, rechazar la solución o posponer las soluciones judiciales de los conflictos. Lo que pasa es que son alternativas, decimos, paralelas, ¿ok? De tal forma que hoy por hoy, seguramente que ya ustedes se han informado, hay procesos judiciales que anteriormente a las modificaciones de la normativa inicial de la ley 26872, por ejemplo, cuando se extendió en el año 2008 el decreto legislativo 1070, por ejemplo, a través de este dispositivo legal, la ley inicial sufrió un viraje enorme. Ahora, por ejemplo, cuando recién se implementó la obligatoriedad en diferentes contextos del territorio peruano, oigan,
las posibilidades, digamos, de materias conciliatorias eran mínimas, muy reducidas. Hoy por hoy va en amplitud. Materias que solamente eran posibles resolverse como parte, digamos, de la solución de los conflictos, era solamente la vía judicial. Hoy por hoy no lo es, chicos. Hoy, por ejemplo, sí, las partes en conflicto, cuando se trata, por ejemplo, de pensión alimenticia, por ejemplo, a ver, tenencia, régimen de visitas, que quede claro, chicos, materias civiles como, por ejemplo, obligación de dar suma de dinero, a ver, desalojos, alquileres, etc., chicos, no pueden ser directamente presentados estos procesos judiciales en el Poder Judicial, porque la norma ahora condiciona como requisito previo haber agotado con la vía conciliatoria para ser admitido en la vía judicial. ¿Está claro? Entonces, como verán, vamos en evolución, vamos en ampliación. Seguramente que ustedes ya conocen también. Otra hora, por ejemplo, para iniciar los procedimientos. Por favor, estoy en clases. Oh my God. Bueno, decía, por ejemplo, hoy por hoy es de obligatoriedad pertinente antes de iniciar los procesos, por ejemplo, arbitrales, se tiene que agotar también la vía conciliatoria previa. No es factible iniciar un procedimiento arbitral si acaso no se demuestra con documento real de que se agotó esta vía. Requisito entonces para todo procedimiento arbitral, ¿okay?, el documento conciliatorio. Asimismo, vamos en amplitud. Hoy por hoy, todas las materias referidas a contrataciones con el Estado son materia conciliable. Ayer, en términos genéricos, eso no era factible. Hoy sí es factible contrataciones con el Estado. ¿Ok? Entonces, como podrán entender, amigos, la conciliación, ¿acaso una herramienta, una institución cuya vitalidad inicial era de poder construir una sociedad pacífica, también propende, acaso con su accionar, ¿okay?, la solución de esos conflictos que aquejan a las sociedades en cada una de las materias que hoy ya son conciliables? Y obviamente, tangencialmente, permite la disminución de la carga procesal. Por eso es que, chicos, cuando de pronto, por ejemplo, los procedimientos conciliatorios se paralizaron en plena pandemia, el año 2020 totalmente paralizado, ¿por qué? No era permisible desarrollar las soluciones, digamos, conciliatorias, porque se estaría afectando el principio de la confidencialidad y el principio de la imparcialidad, principios fundamentales que deben de ponerse en práctica con rigor en todo procedimiento conciliatorio. Pero bueno, hoy sí, en realidad, ya luego de de ese ostracismo, y cómo es que la sociedad estaba desesperada por no contar con esta herramienta denominada conciliación en plena pandemia, ya se emplazó, digamos,
a la instancia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tendría que buscar ya una medida que resuelva el tema. Por eso es que se extendió unos protocolos especiales para que en plena pandemia, inclusive a partir casi ya a fines del año 2020 aproximadamente, no lo recuerdo, noviembre, ¿ok? Ya se puso cuidando y luego sobre todo implementando con mucho rigor los protocolos, se empezó a retomar la solución de los conflictos en forma presencial. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que la conciliación, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, no solamente, oigan, es útil, es necesario para una perspectiva, obviamente, empresarial, sino también se está haciendo de imperiosa necesidad que los ciudadanos, todos en realidad, los que por requisito superen los 18 años, puedan tener la formación de conciliadores. A veces hay un error craso en el sentido de que para ser conciliadores hay que ser abogados. Eso no es cierto, señores. Para ser conciliadores solo se requiere, de acuerdo a la normativa vigente, ser mayor de 18 años y haber egresado de la secundaria. Claro que en cada convocatoria, por ejemplo, tenemos una mixtura de participantes. Tenemos jueces, fiscales. En el grupo anterior, créanme, fue una opción muy simpática debido a que por la misma modalidad virtual, por ejemplo, tuvimos 2 ciudadanos de España, 1 de Italia, 2 de Brasil. Pero también hubo una presencia así cerrada fuerte de 16 participantes de la plana superior del ejército peruano, ya buscando la conciliación de los conflictos entre ellos mismos. ¿Se dan cuenta, chicos? Por lo tanto, entonces, no solamente esta institución de la conciliación es útil para la vida misma, sino también como un proyecto de vida futuro. Empresa de corte familiar, por ejemplo. Entonces, con esto quiero decirles que, eso sí, hay que tener claro, el solo hecho de que ustedes falten al desarrollo de un módulo, por ejemplo, les sustrae la posibilidad de mantenerse conectados. ¿Ok? Aquellas personas que por X circunstancias no estuvieron, por ejemplo, en el módulo 0, módulo 1, cuando empezamos a iniciar, y hoy vieron, por ejemplo, la semana anterior, el día 3 empezamos, ¿no es cierto? 2, todo el día fue módulo 0, ¿verdad? Módulo, el día domingo empezamos con módulo módulo 1, ¿no es cierto? Ya la parte, digamos, de toda la concepción de del conflicto social. Entonces, a partir de este momento es cuando ya con esa base he tenido que verme la necesidad de hacer una retrospección y ponerlos, ¿ok? En el contexto para que puedan entender, para que estén conectados. Pero no siempre se va a dar eso, porque acuérdense, chicos, nosotros tenemos un programa de trabajo. Tenemos que concluir cada módulo programado, digamos, con toda la experiencia que nosotros tenemos, también con toda la, digamos, dinámica participativa. Vamos a complementar con vídeo, por ejemplo. De la misma manera vamos a hacer simulaciones. Vamos a hacer, por ejemplo, casuística, como yo lo estoy aplicando. Por lo tanto, si alguien se está vacacionando por X circunstancias, no está sacando la vuelta al sistema. Quien se está sacando la vuelta a sí mismo es aquel participante que luego se va a dar en la cruda necesidad de hacerse una autocrítica del por qué dejó de concurrir a cada una de las sesiones. Porque cada sesión tiene objetivos específicos. Por ejemplo, luego, este módulo 2
denominado Marx, es breve. Por lo tanto, una vez que nosotros terminamos hoy mismo, de 6:05 hasta las 6:25, está programado un examen también escrito de este módulo, chicos. Pero como quiera que es tan sencillo, no va a haber mayor complicación. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, hay una secuencia. Módulo 0, 1, 2, 3, y así hasta que concluyamos. ¿De acuerdo? Pero me va a agradar, por favor, que todos pongan de su parte para que puedan estar presentes en cada módulo. Porque, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando avancemos un poco más? Digamos, ya empecemos la parte procedimental. Y la parte procedimental, chicos, va a requerir de todos los módulos. ¡Wow! Pero, ¿qué? La dinámica, ¿qué es esto del mapa, digamos, del conflicto? ¡Oh, my God! ¿Cómo resuelvo? SOS. Claro que tienen en el manual. Pero no es lo mismo interactuar. No es lo mismo estar presentes en el aula virtual. Y ojo, chicos, por una cuestión ética, hagan un efecto multiplicador de la conciliación. La conciliación en el Perú sigue en proceso de institucionalización. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que estamos a la búsqueda de mayor difusión. Hay todavía entornos que desconocen lo que son las bondades de la conciliación. Hay lamentablemente, colegas, a moment s'il vous plaît. Ok. Oh, permítame, tuve que bajarla. Ok. Decía, a veces hay una desinformación total, hay cierta maniobra. Hay todavía profesionales del campo del derecho que están tratando de desinformar lo que es esta alternativa de solución de conflictos. Pero menos mal que poco a poco, viendo de que la obligatoriedad es imperecedora, no podemos pasar a la vía judicial si no agotamos por la vía conciliatoria, están viéndose la necesidad, obviamente, de, sí, orientar, asesorar. Acuérdense que estos mecanismos alternativos de solución de conflictos van en arraigo. Por lo tanto, que no nos llame la atención que también seguramente que vamos a estar en el compás de la evolución, de la implementación de nuevas alternativas, nuevas opciones, como la que se está produciendo, por ejemplo, en México. Pero para eso hay que continuar preparándonos, pero preparándonos con mucho arraigo, con mucha responsabilidad. Hoy por hoy, la obligatoriedad, digamos, de lo que es el procedimiento conciliatorio en Perú, solamente es en la vía civil y en la vía familia. ¿De acuerdo? Está en compás de espera. Siga durmiendo el sueño de los justos. Proyectos de ley que están solicitando de que ya este conflicto, que la verdad es dolorosa, ¿por qué? Se trata de los conflictos de carácter laboral. Tantísimos trabajadores jubilados, qué sé yo, en ese compás de espera, han partido. Y es que los procesos judiciales de carácter laboral, por una cuestión inexplicable realmente, son demasiado dilatorios. Entonces, ¿por qué debe de haber algún interés? ¿Acaso alguien decía, ¿por qué no pueden aprobar la obligatoriedad, tan igual como familia, el tema laboral? Porque esto realmente evitaría tanta congestión, pero más allá, daría la opción a aquellos trabajadores que han soñado años y años a la espera de que se les
de la justicia esperada. Entonces, es que también tenemos, pues, no podemos pedir peras al olmo, decimos, ¿no es cierto? Tenemos un Congreso actual, ambas, que hace que se sienta vergüenza ajena. Hay gente seguramente con muy honrosa excepción que están en el Congreso de la República, sin la idea cuál es la función primigenia del Congreso y del congresista per se. Estamos, la verdad, en una especie de ostracismo. No hay una innovación de lo que es la modernidad de los estados, por ejemplo, que van a otorgar, deben de dosificar nuevas maneras, mucho más actualizadas de opciones de solución de conflictos. Pero podemos pedir que eso lo haga el actual Congreso de la República. Así que ya tenemos allá encarpetado ese requerimiento. Otro conflicto que realmente amerita también y es Vox Populi, que está a nivel de proyecto de ley, es el conflicto en salud. Es que, como los seres humanos, la realidad, necesitamos la solución de nuestras expectativas de resolver las dificultades con nuestra salud, a veces en momentos de apremio, pero la accesibilidad a ella se hace cada vez más compleja. Que bueno, pues la pandemia ha desnudado de que el sistema, no solamente en el ámbito de salud referido a la infraestructura física, es precaria, a la implementación es precaria en módulo, equipo, insumo, reactivo, personal especializado, chicos. Al extremo, por ejemplo, de que en esa primera y segunda etapa partieron tantos peruanos, solamente que a pesar de haber concurrido a los nosocomios, a pesar de haber logrado ser, digamos, internados, no pudieron reaccionar porque no se tenían los instrumentos pertinentes, los especialistas como los neumólogos, por ejemplo. Se tenía uno o dos y acaso mucho. En el salud pasaba lo mismo, en el sistema realmente. MINSA es salud. Y el sistema privado realmente, 300.000, medio millón, para que puedan internarte y perdías la vida. Así que toda pandemia tiene lamentablemente, esa desventaja de que siendo un virus novísimo en el mundo es desconocido y pasa factura. Y la factura es que en Perú, a nivel del mundo, es el país con mayor porcentaje, una estadística elevada de fallecidos, señores. Así que hablar de este tema así que muchos de nosotros tenemos que sentir tanto dolor porque hemos sido testigos de estas pérdidas. A mamá, s'il vous plaît, un momento, chicos. Un jalcito a mamá, un momento. Ok. Decimos entonces, hay conflictos de vital prioridad que deberían de ya ser autorizados mediante la normativa correspondiente para su respectiva implementación y obligatoriedad vía conciliatoria en el contexto del territorio peruano.
pero reitero, es tal vez la misma limitación y la corresponsabilidad de los electores de impulsar a cantidad de congresistas sin perfil. Pero esto también, por ejemplo, evidencia de que dentro de la responsabilidad compartida está los partidos políticos, los movimientos independientes que de la noche a la mañana surgen para escenarios, digamos, eleccionarios. Y quienes van allá ya saben, todos aquellos que tienen soporte económico, sin tener el perfil mínimo. Pero también esto advierte, por ejemplo, de que la misma Constitución Política del Estado, dentro de los requisitos para ser presidente de la República, para ser congresistas, para ser, oigan, miembros del Tribunal Constitucional, para ser integrantes de la Judicatura, amerita una modernización. ¿Acaso eso no implica, por ejemplo, declarar, por ejemplo, la posibilidad, mejor, de reforma de este tipo de normativas? Actualización, tal vez. Acuérdense que el Perú es uno de los pocos países donde cada gobernante de turno quiere a su justa medida una constitución política del Estado. Y esto no puede ser. Una sociedad, un país como Perú amerita un respeto, una consideración. Eso no puede darse, señores. Acuérdense, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el orbe, Norteamérica. Tiene una constitución política con más de 200 años de vida, solamente con algunas reformas, ¿de acuerdo? Pero la esencia preserva, no se producen los hechos tan irresponsables como las que se tienen en Perú. Bueno, pues, esto es un tema, obviamente, bastante discutido. Seguramente que puede haber algún tipo de discrepancias. No vamos a politizar el escenario tampoco, pero es mi percepción, es mi punto de vista cuando se trata de escenarios que tienen que ver con el marco normativo que la sociedad peruana requiere. Ya estamos en los albores ya del siglo XXII. ¿Y qué está pasando? Nada, no hay un viraje, no hay un cambio. Se sigue posponiendo. A veces el Congreso de la República, había un análisis, una investigación, por ejemplo, de que el Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene una cantidad enorme de leyes. Por ejemplo, un promedio de 32.000 aproximadamente. De estos 32.000 dispositivos legales, oigan, menos del 25% cuentan con la reglamentación correspondiente. ¿Se dan cuenta? Una vergüenza, ¿verdad? Ajena. Asimismo, de estos 25% que tienen digamos, ya la reglamentación, muchos de ellos ya no ameritan su vigencia. Es decir, ya cayeron en el escenario de la obsolescencia. Ya son inaplicables. Pero, ¿qué han hecho los inteligentes del Congreso de la República? Que a la fecha no hay grupos congresales que por lo menos se compren estas realidades. Imagínense nada más. Dispositivos legales, que el día de tal, que fecha tal, oigan, algo que es rimbombante, algo que es ridículo, porque ni siquiera tiene algún tipo de aplicabilidad utilitaria para los intereses de la población peruana. Pero ahí está dentro del marco normativo. ¿Ya? Si un congresista se comprara el pleito, por ejemplo, nada más de evaluar
¿Qué porcentaje de la normativa vigente en el Perú ya no son aplicables porque son obsoletos? ¿Se imaginan que sería un gran aporte? ¿Pero qué podemos esperar de estos que están quebrados a veces mentalmente, emocionalmente? Solo están a la captura del poder, el don dinero, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los responsables? La masa electoral. Entonces, pero también hay cómplices como son los partidos, los movimientos políticos, chicos. Así que, por favor, cuando hacemos este tipo de análisis, siempre es simpático advertir que es imperiosa la necesidad de hablar en voz alta, porque muy pocos realmente hacen este tipo de disquisiciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Temor? Las cosas se hablan correctas. No tiene por qué enervar. ¿De acuerdo? Lo interesante es que esto tenga un efecto multiplicador. Hablen, dialoguen, compartan con todo su entorno. No solamente, así como por ejemplo, está muy de moda, y bueno, lamentablemente Perú dice que los peruanos son sumamente felices porque hay jurisdicciones en las cuales, por ejemplo, las 365 días del año hay festividades de toda naturaleza. Y la connotación de esa, entre comillas, felicidad es que ocupan los primeros lugares en consumo de alcohol. Entonces, si hay recreaciones de múltiple naturaleza, busquen alguna pausa en ese compartir del sure, por ejemplo, salud. Miren, en la conciliación me enteré esto, qué sé yo, miren, me dijeron, oiga, vale la pena, amerita analizar. Sería interesante, justificaría la inversión, ¿verdad? Entonces, tarea, chicos, tarea. ¿Right? Bien. Entonces, creo que es ahora sí pertinente compartir con ustedes un poquito las diapositivas que se ha preparado por acá. Ya sabemos que los MARCs son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Pero ojo, que también es técnicamente admisible MARCs, mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Ok? MASCs. ¿Se dan cuenta? Opciones. Pero es así como está autorizado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las características, ok, de estos MARCs, de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Una de las características fundamentales es que es el estamento paralelo que posibilita la solución de los conflictos sin recurrir a los procesos judiciales. ¿De acuerdo? Asimismo, chicos, otra característica de los MARCs, entre ellos ya vuelvo a repetir, conciliación, negociación, mediación, arbitraje, es o permite desjudicializar los problemas. No solamente hoy podemos resolver nuestros conflictos judicializándolos los mismos, sino que podemos recurrir a la vía conciliatoria pertinente. ¿Ok? Hoy podemos recurrir no solamente a la conciliación, podemos recurrir a la negociación, podemos recurrir a la mediación y, claro, al arbitraje. Claro que lamentablemente también los procesos arbitrales han tenido, digamos, un desprestigio debido a que también fue salpicado por algunos operadores de los procesos arbitrales que también sintonizaban con la corrupción. El caso Odebrecht, que ustedes ya lo conocen, chicos.
Esto un poco que dejó en suspenso, en paralización, porque iba en avance, en arraigo los procesos arbitrales. Ya sea, por ejemplo, árbitros como árbitro único, como los tribunales arbitrales, qué sé yo. Árbitros, por ejemplo, acá, árbitros de conciencia, árbitros de derecho, pero estábamos ahí interactuando. Un poco está casi aletargado. Pero yo sí que esto te va a reimpulsar. De la misma manera, otra característica de los Marx, propician una cultura de paz. Esto es lo más importante, chicos. Y es que realmente resolver los conflictos por la vía conciliatoria es la alternativa que evita fricciones, que evita enervar más aún la relación ya colisionante entre las partes. Por lo tanto, es la alternativa que permite implementar, volcar, dosificar la cultura de paz en el contexto del territorio peruano. Pero si la conciliación, los mecanismos alternativos propician una cultura de paz, oigan, también es tarea que debemos de admitir que estaríamos en perfectas condiciones de poder sintonizar con esa cultura de paz en tanto y en cuanto ejerzamos nuestro rol como conciliadores con un criterio de una preparación ad hoc, idónea. Que no nos dejemos sorprender por los facilismos, porque ¿qué pasa? Estamos nosotros institucionalizando la cultura de paz en el Perú. No tenemos por qué ser el reflejo del desprestigio, del ostracismo del Poder Judicial o de la vía jurisdiccional. Siendo así, entonces, chicos, la única cosa es generarnos la convicción de que no hay nada más satisfactorio que los primeros en evidenciar que ya somos conciliadores debe ser nuestro entorno familiar, nuestro entorno amical, laboral, organizacional, deportivo, religioso, social, etc., etc. ¿Por qué? Porque la conciliación nos va a permitir, en primer término, chicos, canalizar técnicas que nos van a permitir afrontar cualquier tipo de conflicto, pero con otra forma de hacerlo. Generalmente, mientras no conocíamos la conciliación, por ejemplo, cualquier conflicto de cualquier naturaleza, wow, íbamos con los pies levantados para poder afrontar ese conflicto. Hoy por hoy no. Somos la cultura de paz. Y nuestra forma de decir y hacer tiene que ser ese reflejo. Por lo tanto, los conciliadores no solamente tienen que ser, sino también parecer. Dijo entender, ¿verdad, chicos? Doble tarea para nosotros. Que nuestros hechos hablen per se por nosotros. Porque no voy a hacer la contradicción. Oh my God, ya tengo ya colgado toda mi certificación, yo soy conciliador. Y sigo con la misma actitud, con la misma conducta conflictiva. No. El cambio tiene que evidenciarse. Y esto es una pausa ¿para qué? Para que también nosotros tengamos que reflexionar cuán importante es saber tratar
cuán importante es que también recibamos el mejor trato. Y es que es cultura de paz. Acá, que no seamos confrontacionales. Esa es cultura de paz, señores. Que respiremos, no sé, unos minutos antes de una reacción. Porque acuérdense, chicos, a una acción hay una reacción. Pero nosotros como conciliadores ya sabemos que nos tomamos esa pausa breve para que podamos reaccionar, carambas, con esa vertiente de la cultura de paz. Así que, ya saben, tenemos esa tarea. Asígnense también como una tarea complementaria a su rol conciliador. Que no solamente, por ejemplo, digan, ok, qué satisfacción, aperturaron un nuevo centro, digamos, conciliatorio. Álvaro Navarro Asociados, por ejemplo. Oh my God. Y bueno, él es conciliador. Entonces, que como conciliadores, es cierto que buscamos implementar el valor diferencial a ese centro de conciliación, no solamente por la prestancia en la infraestructura, que es un valor diferencial y de ya, sino sobre todo por la calidad de trato, esa cultura de paz de tu presencia, ¿ok? Que esa atmósfera de la cultura de paz, los visitantes simplemente lo confirmen, lo corroboren. Por lo tanto, tú que te retas a tener tu propio centro de conciliación, prepara tu entorno, prepara a tu equipo, porque eso va a ser ese valor diferencial, donde todo el mundo va a apostar por ese novísimo centro de conciliación. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta cae per se, de por sí. En el Perú, ¿faltan conciliadores? Hay demasiados conciliadores. La respuesta es obvia. El Perú requiere conciliadores profesionales, conciliadores éticos, conciliadores que se compren ese pleito de lo que es su rol en el Perú. Yo les aseguro que esto, si nosotros realmente empezamos a dosificar ese criterio, esa tarea, ese reto, con esa mística, paulatinamente seremos ya no la prioridad, la vía jurisdiccional, sino la vía conciliatoria, la vía de mayor arraigo para la solución de los conflictos que aquejan a la sociedad. Difícil en absoluto, no, solamente decisión. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto importantísimo es, otra característica, mejora el acceso a la justicia. Ya decimos y reiteramos, justicia que no es oportuna, no es justicia. Y es que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos da la posibilidad, la opción a las partes en conflicto de buscar formas de solución pacífica. ¿De acuerdo? Donde los actores, los protagonistas, simplemente con la intermediación de los conciliadores van a resolver sus conflictos. Nosotros orientamos, conducimos, implementamos, facilitamos la comunicación, señores. Y qué exquisitez de que con la práctica muchas veces eso se logra, pero ni tampoco. A veces hay procesos conciliatorios complejos. Se tornan complejos ¿por qué? Porque las partes son distintas. Y ojo, nuestro centro de conciliación no tiene que ser selectivos.
La cultura de paz es una tarea para todos y de todos. Por lo tanto, nuestro centro de conciliación, de acuerdo obviamente al contexto, de acuerdo también, digamos, a la manera como quieran construir su centro de conciliación, puede tener varias, por ejemplo, salas de audiencia y conciliación. Salas, por ejemplo, con toda la prestancia, acaso con vajillas de cristal, qué sé yo, con todo lo que querramos nosotros vendernos como exquisitez de nuestra organización, puede ser la alternativa para que en esa sala pudiésemos atender los requerimientos conciliatorios de organizaciones que vienen con arraigo, con renombre, personajes que pueden realmente llevarse la mejor impresión nuestra. Esto de la impresión nuestra, no solamente de la presentación, ¿ok? De la infraestructura, el ambiente, ¿ok? Ya más adelante vamos a decirles de cuáles serían esos detalles, sino que también ese centro de conciliación tenga el valor diferencial de contar con un banco, con un staff de conciliadores de mucho prestigio, de mucho arraigo, que le dé renombre a ese centro de conciliación. Oigan, eso va a ser de prioridad. Claro, siendo una organización y centro de conciliación con esa perspectiva, por ejemplo, o alternativa, obviamente que tus tarifas van a ser distintas. Por lo tanto, en la mentalidad del poblador, del ciudadano, ¿qué es? Ok, este producto aparentemente es lo mismo que acabamos de ver, pero ¿por qué cuesta más? Será por la calidad, será seguramente por la, no sé, el mejor acabado, detalles que van a justificar. Por lo tanto, como uno de los requisitos que desde hoy les voy diciendo, los centros de conciliación tienen la obligación de poder, digamos, ubicar su tarifario en lugares de acceso público. De tal manera, por ejemplo, este centro de conciliaciones que acaba de inaugurarse, bien, wow, tiene, a ver, una audiencia, digamos, de solución de conflictos, materia familia, wow, 450 soles, 500 soles. Y acá al costado está 250, está 180. ¡Wow! ¿Por cuál de ellos opta el ciudadano común y corriente? De inmediato, su sentido común le dice, si esta institución que acaba de nacer y está poniendo un tarifario de esta naturaleza, implica que es de mayor garantía, debe ser más profesionalismo en este lugar. Mejor, claro que, comparativamente 250 a 500, o más, gane ese 50%, pero mejor me compro esa alternativa de seguridad y garantía. Porque este centro de conciliación también puede tener otra sala de audiencias para atender, por ejemplo, audiencias de conciliación donde concurren, cuyas partes, por ejemplo, son